Todo comenzó el sábado, día 1 de enero de este 2011, Carmen. Estados Unidos vive Arkansas. Cuando solo falta una hora para empezar el año nuevo, 5.000 mirlos de ala roja caen muertos en las calles de este pequeño pueblo. Los habitantes aseguraban que había tantos pájaros que era imposible conducir sin pasar por encima de ellos. Pocas horas después, Santiago Camacho. Javier Sierra, perdón. A 500 kilómetros de ese pueblo, de Bibi, 100.000 peces aparecen muertos en el río Arkansas en un tramo de 25 kilómetros entre la presa de Ozark y el puente de la autopista 109. Las autoridades especulan con un envenenamiento masivo. Ahora sí, Santiago Camacho, porque ya es el día 2 de enero de esta semana realmente trepidante. A solo 300 millas del lugar original, 500 pájaros aparecen muertos en la autopista Morganza, en Luisiana. No hay causas aparentes para esta. El 2 de enero nos vamos hasta Paraná, en Brasil. Aparecen muertos al menos 100 toneladas de peces, entre los que se encuentran sardinas, corvinas y peces gatos. Los pescadores aseguraban que se empezaron a dar cuenta de que había muchos peces muertos en el agua. Ese mismo día, pocas horas después... Ese mismo día sabemos que en Faenza, cerca de Rávena, en Italia, 400 palomas torcaces al menos aparecen muertas como asfixiadas. Se investiga una posible fuga en una fábrica química cercana. Estamos ya en el 3 de enero, lunes. El lunes 3 de enero el fenómeno se traslada al hemisferio sur y más de 1.500 aves denominadas pardelas negras aparecen muertas cerca de la costa norte del Biobío, en Chile. Casi en la otra punta del mundo, Carmen, pasa algo. Nos vamos a Falköping, en Suecia. Más de 100 grajillas aparecen muertas en una carretera del sureste de este país. Se apunta a la posibilidad de que han ingerido semillas tratadas con plaguicidas. Y terminamos ese día 3 en Estados Unidos. Javier. Gilbersville, Kentucky. Una vecina de esa pequeña localidad amanece, abre las puertas de su patio delantero y descubre que está literalmente cubierto por cientos de pájaros muertos. Martes 4 de enero. Más información, más datos. Canadá, región de Manitoba. Allí aparece el mayor número de aves muertas hasta la fecha, 10.000, cubriendo calles, casas y carreteras. En otro lugar remoto y lejano, Carmen. Nueva Zelanda, más concretamente en las playas de Coromandel, se encuentran centenas de peces pargo muertos en las costas. El Ministerio de Pesca enseguida dice que no se consuman esos peces. Y aún, en día 4, regresamos de nuevo, parece el origen de todo. Estados Unidos, Javier. En Tyler, Texas, puente sobre el lago Pine, autopista 155, cientos de fulicas, una especie de patos, aparecen muertos como si se hubieran estrellado contra el tráfico. El problema es que no ha habido ninguna denuncia de conductores de haberse estrellado o tropezado con ninguna bandada de esas aves. Y el Día de Reyes trae otro regalo extraño. Nuestra crónica de esta semana termina el día 6... a ciertas horas de la tarde, otra sorpresa, mayúscula en el Reino Unido. Santiago Camacho. Costa Británica, condado de Kent, 40.000 cangrejos diablo aparecen muertos en las costas, acompañados de otras criaturas marinas como anémonas y estrellas de mar. Todo esto que hemos contado en apenas 5 minutos, todo esto que significa mucho en la última semana. El debate está en la calle, el debate está en la radio, el debate está al otro lado. Somos Milenio 3 y queremos, como decíamos, una explicación. ¿Nos ayudéis a encontrarla? Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Noel Calero a los mandos de la nave del misterio, de la nave radiofónica. Buena noche para hacer radio, buena noche, por lo menos casi contemporánea aquí en la capital de España, para escuchar la radio, para emocionarnos con algo que está ocurriendo. Todo el mundo me pregunta lo mismo. ¿Qué está pasando? Por eso, desde ya, como podéis tener información valiosa, interesante, abrimos líneas de contacto y la encuesta, ya presente en ikerjimenez.com.
Pues sí, que ahí está la encuesta, el debate de la semana en Milenio 3. ¿Qué hay detrás de las muertes masivas de animales en esta última semana? Hay 3 posibilidades: causas naturales, acción del hombre o señal profética. Y como siempre, abiertas las líneas de contacto. Milenio 3 con número @cadenaser.com, 27699, palabra clave Milenio, espacio vuestros mensajes, y www.cadenaser.com, donde podéis ir poniendo vuestras opiniones. ¿Qué ha causado estas muertes? Y por supuesto, nuestro grupo también de Facebook en ikerjimenez.com, ya abierto para todas vuestras opiniones, un lugar ya de caldo de cultivo de toda esta información. Y el asunto es el siguiente: una señal, una cuestión meramente humana, que no deja de ser grave, o la pura naturaleza, la pura casualidad. Esto ocurre casi siempre y nos enteramos ahora por la cantidad de información que tenemos en un solo segundo. Hay historias sorprendentes que tienen que ver con la conspiración, elementos que van mucho más allá de este recorrido que hemos hecho, este primer paneo o sondeo. Son solo unos casos, hay más, os vamos a contar, hay más historias en diferentes partes del mundo y todo un mapa mundi donde los animales han aparecido muertos. Pero también ha habido otras señales de las que hablaremos luego, animales que han aparecido de forma diferente o masiva, y cosa que nos recuerda casi a Sagradas Escrituras. Al mismo tiempo, en cuanto ha habido el número 1 que se ve enseguida de los rankings de noticias más leídas de los periódicos electrónicos, de los medios digitales, de la prensa, ahora se puede medir todo eso. Número 1, en toda esta semana, las extrañas muertes de pájaros. En Arkansas, como comentaba Carmen, comenzaba toda esta historia, y de inmediato el interés popular ha ido a esta anomalía tan rara. Bien, a los pocos días se buscan ya, como siempre, soluciones. Algunas parecen medidas con calzador, como diciendo: tranquilos, tranquilos, que ya está la solución. Hay cosas que parece que no encajan, pero hemos hablado con especialistas, lo que siempre hacemos, con científicos. Por ejemplo, desde el punto de vista de la ornitología, de las personas que estudian los pájaros, Juan Carlos Atienza y Miguel Ángel Pinto. Miguel Ángel, un gran especialista en pájaros de la provincia de Burgos; Juan Carlos Atienza, uno de los directivos más importantes de la Sociedad Ornitológica Española. Pongamos los puntos sobre las íes. ¿Esto es normal? ¿Esto ha ocurrido alguna vez en España, por ejemplo, con los pájaros? Hay muchas causas por las cuales de repente un grupo de animales puede morir de golpe. Una de ellas son los cambios bruscos de temperatura, los fenómenos meteorológicos que de repente a un bando, o bien en migración o en el dormidero, le encuentra el granizo. En un momento dado puede matar un número de pájaros importante. Otras veces por un susto brusco, y esto va en la línea de lo que se está barajando con los petardos y con los cohetes que han podido espantar a estos bandos de aves que estaban durmiendo y que han empezado a chocar en un vuelo errático loco nocturno contra edificios y han caído muertos y han aparecido, pues bueno, todo lo que se ha estado viendo en los medios de comunicación. Causas por las cuales puede haber una mortandad masiva en un momento dado sin que sea ni una enfermedad o un producto químico contaminante que aparezca en el medio o algún otro fenómeno inexplicable, pues evidentemente se producen y hay explicaciones para ellas. Lo que yo creo que es importante saber es que estos son situaciones que ocurren de forma habitual. Cuando digo habitual no quiere decir que sea todos los días, pero sí que de una forma más o menos normal. Por ejemplo, para hacernos una idea, en los últimos 9 meses en los Estados Unidos se han identificado una treintena de episodios de mortalidades masivas de distintos animales silvestres, entre ellos las aves. 1:19. Esta noche hay muchos temas, 3 universos completamente distintos, pero quedaos con nosotros para ir descubriéndolo. Es el asunto de la semana, qué duda cabe. En apenas 5 minutos ya han empezado a surgir los votos y más votos de un tema que nos inquieta. Primer sondeo de la opinión pública, Carmen. Pues el primer sondeo de ese debate de la semana, la pregunta la repetimos: ¿qué hay detrás de las muertes masivas de animales de la última semana? Causas naturales, opina un 21%, acción del hombre un 62,9% y una señal profética tan solo el 16,1%. Pero hay más cosas que quizá nos están contando.
Yo recuerdo que Javier Sierra me llamaba francamente entusiasmado y al mismo tiempo inquieto, porque esto nos recuerda mucho a obras, a novelas, ¿no? Como El quinto día, un poco la revolución de la naturaleza, por extrañas causas. Y tú hilabas una serie de temas y quiero que me cuentes junto con Santi Camacho, que le cuentes a la audiencia porque son alucinantes. La teoría de la conspiración pronto abandona los foros y las páginas más o menos amigas del misterio, que luego comentaremos cuál es su hervor, qué es lo que dicen, y se traslada a las primeras páginas de la prensa seria en Estados Unidos. Y aparece el nombre de un ser humano en todo esto metido. Un ser humano. ¿Quién? Bueno, pues aparece efectivamente un personaje que parece sacado de una novela de intriga. Se llama John Wheeler, John Wheeler III, tiene 66 años y fue asesor de Ronald Reagan y de los dos presidentes Bush en los Estados Unidos, es decir, muy escorado hacia el ala republicana de la política norteamericana. Y este personaje, en un viaje que hace entre Washington y Delaware para visitar a su familia en las Navidades, el 28 de diciembre, en ese viaje en tren, que lo hace por vía sobre ferrocarril, desaparece por completo. Aparece días más tarde, en la Nochevieja, el 31, en un vertedero, su cuerpo completamente, en un estado de descomposición bastante avanzado, sin que se sepa muy bien al principio cuáles han sido las causas de su muerte. Lo curioso de este asunto, y eso yo creo que nos lo ampliará mucho Santiago Camacho, es que John Wheeler había hecho una serie de comentarios previos a su desaparición, diciendo que había peligro de que un gas que se estaba almacenando en Arkansas, un gas fosgeno, un gas que se utiliza como arma, estaba siendo trasladado hacia Afganistán para las tropas y que podía dar lugar a algún tipo de fuga o de problema. Y justo en ese periodo es cuando se producen esas muertes de las aves, desencadenando inmediatamente una andanada de ideas conspirativas que han trascendido a los foros de internet o a los ambientes más conspiranoicos. Han llegado a las agencias de noticias principales del mundo y a las páginas de los periódicos más serios de los Estados Unidos. Eso es correcto. Precisamente nada más llegar le comentaba a Javier como una noticia aparentemente, entre comillas, conspiranoica, pues acababa de aparecer en un boletín de France Press, por ejemplo. Y es que efectivamente el asunto es grave porque estamos hablando de un político de primera línea. Pues a modo de curiosidad, por ejemplo, el famoso muro de los veteranos de Vietnam, que es una cosa icónica que hay en Washington, él fue el impulsor porque él mismo combatió en la guerra de Vietnam. Estamos hablando de un personaje muy conocido. Y la verdad es que alrededor de su muerte hay hechos sumamente extraños. Por ejemplo, todavía no se ha dado un informe oficial de la autopsia. Sí se ha confirmado que estamos hablando de un homicidio, es decir, no es una muerte natural, pero nadie ha hablado todavía de las causas. No sabemos si este señor ha sido envenenado, tiroteado, apuñalado. Sin embargo, sí que hay testigos e incluso una filmación de vídeo que nos hablan de que durante días llevaba teniendo un comportamiento extraño, errático. Es más la palabra que más se utiliza, como si estuviera embriagado de alguna forma, aunque era abstemio completamente y de hecho en aquellos días no había ingerido una gota de licor. Sin embargo, tenía un comportamiento como ido. En uno de esos vídeos aparece en un aparcamiento público quitándose un zapato y parece que declamando como si fuera un actor declamando a Shakespeare, por poner un ejemplo. Un comportamiento sumamente extraño que en esos foros conspirativos ha llegado a inducir la posibilidad de que haya sido envenenado de alguna forma o haya sido intoxicado poco a poco. Recordamos, hace muy poco hablamos aquí del famoso caso de Frank Olson, que fue sometido a una dosis de LSD que teóricamente le llevó al suicidio, con lo cual habría un precedente de estos tipos. Y efectivamente se ha hablado de ese traslado desde el arsenal de Pine Woods, precisamente en Arkansas, hasta Afganistán, de más de 65.000 toneladas de fosgeno. Un pequeño escape podría provocar un minúsculo escape, es decir, estamos hablando de 65.000 toneladas, un escape de unos litros
podría provocar perfectamente que una bandada de aves cayese a plomo desde el cielo. Lo curioso es que el resultado sería que no se percibirían tóxicos en la sangre, y sí una proliferación de hemorragias internas muy parecidas a lo que sería un politraumatismo de origen desconocido, que es precisamente lo que los veterinarios están diciendo en las disecciones, con lo cual no estamos hablando ni mucho menos de una teoría en absoluto descabellada. Porque hay un elemento aquí muy importante. Carmen, del caso de Arkansas, sabemos, por ejemplo, lo que los veterinarios y especialistas han informado, aunque sea casi escuetamente. Parece que los pájaros habían tenido cada uno de ellos un shock, como de haber casi chocado con algo o haber recibido un colapso tremendo. Se apuntan varias posibilidades. En principio dicen que el causante de las muertes han sido los petardos, los fuegos artificiales que se tiran en esa noche de fin de año, año nuevo. Hay gente que asegura que los pájaros, cuando salían a pasear al perro, caían delante suya, e incluso a un policía de esa localidad de Vive le da un pájaro en la cabeza y le hace además graves heridas. Tiene que ser trasladado al hospital. Pero aparte dicen que puede ser un rayo, porque esa noche además había tormenta, que con la tormenta pierden la visibilidad, que los pájaros empiezan a darse contra los edificios, contra los coches, y que por eso tienen traumatismos, como apuntan las autopsias que se han llevado a cabo ya en algunos de ellos. Pero no hay tampoco ningún resultado 100% certero, porque dicen que tienen que diseccionar más animales, que sí que es cierto que envenenamiento lo dan por descartado, ya que los órganos internos no presentan ningún tipo de veneno. En esas necropsias, además, se ha visto que no han ingerido tampoco nada que pudiera estar contaminado, ya que la mayoría de los estómagos de esos pájaros estaban vacíos, con lo cual parece que o bien se habían dado un golpe contra edificios, contra tejados, o bien, como apuntaba Santi, pues puede ser ese tipo de gas que no deja marca. Claro, preguntas lógicas que ahora escucharemos de nuestros oyentes. ¿Qué tiene que ver esto para casos a nivel global? Esto es extendido como una epidemia. Segundo, especies tan distintas. Tercero, esto ocurriría todas las nocheviejas, me imagino, este tipo de elementos. Pero hay un dato más. Bueno, eso sería terrible, que ocurriera todas las nocheviejas. Claro, es decir, si hay cohetes y hay relámpagos artificiales, vamos a llamarlo así, provocado por la manufactura humana, todo tipo de ingeniería pirotécnica, pues muchas aves caerían, y no hemos tenido estas noticias. Hay un elemento que sí me parece interesante, Santi, casi puntualizándolo. Parece que esa noche ocurren ciertas cosas. Hay una anomalía que sí me gustaría poner sobre la mesa, y ahora seguimos debatiendo, porque los radares parece, se dice, se comenta, se afirma que detectan algo esa noche en ese lugar. Claro, porque hay una cosa que es bastante beneficiosa en periodismo, que es recurrir a los medios locales. Amanda Terbon es una reportera de una televisión local de Little Rock, Arkansas, que tiene una idea a raíz de esto. Se va al centro meteorológico de la ciudad, donde sabe que hay un radar meteorológico que conserva grabaciones de todo lo que sucede esa noche, y consulta esas cintas. Y en esas cintas descubre que justo en el lugar del impacto, justo a la hora del suceso, aparece en la grabación del radar una anomalía. Y cuando digo una anomalía, cito las palabras del propio responsable de la instalación, que tras analizar la cinta dice, leo textualmente: parece una precipitación, pero puedo asegurar con toda mi experiencia que no se trata de eso, es otra cosa. El propio responsable del radar no sabe lo que es, o sea, dice, bueno, o sea, aparentemente tiene un aspecto similar al que tienen las precipitaciones cuando aparecen en nuestro radar, pero desde luego digamos que la textura, por decirlo de alguna manera, es muy distinta. ¿En el punto exacto a la hora exacta? En el punto exacto a la hora exacta. Es decir, tenemos una anomalía atmosférica que coincide además con otro detalle que, bueno, es fundamental, y es que a unos cientos de kilómetros de Bibi, dentro del mismo estado de Arkansas, tenemos esos 100.000 peces muertos en el río del mismo nombre, en el río Arkansas, que teóricamente no pueden ser afectados por el gas de que hablábamos antes, el gas fosgeno que se atribuye a ese escape de las instalaciones militares de ese estado, ni tampoco les tendría que afectar en exceso una anomalía atmosférica. Pero
Sí es cierto que en diversas partes del mundo, simultáneamente a estas noticias de los animales que han adquirido mucha relevancia, también porque este caso se produce justo en ese periodo del Año Nuevo donde hay escasez de noticias y las agencias recurren a repetir lo más llamativo y lo más anecdótico que les cae encima, a la vez estamos viviendo otra cosa que sí que han ido saliendo noticias, pero no se les ha dado tanta importancia y no se las ha conectado con esto, como son oleadas de frío o de cambios de temperatura intensos en diversas partes del mundo. Se ha hablado incluso de cambios en el polo magnético terrestre. Se ha hablado de todo. Mira, fíjate, en el caso de las temperaturas, sabemos ya, porque esos datos están surgiendo pues prácticamente en estos últimos 3-4 días con mucha insistencia, en las noticias meteorológicas, sabemos que Japón está viviendo el invierno más frío, Japón, desde 1946. Sabemos que incluso en España, la Agencia Española de Meteorología ha pronosticado que este invierno sería más frío de lo normal. Ayer el frío se cobró 10 vidas en la India. Y las heladas afectan en estos momentos a 4 millones de chinos. Hay 58.000 evacuados de una región que está cubierta por las nieves y cuyas imágenes han salido en los informativos de televisión de todo el planeta. Y 127 muertos por frío es lo que se contabiliza en Polonia en este momento en lo que llevamos de invierno, que empezó el 21 de diciembre. Es decir, que hay en paralelo este tipo de cosas que algunos meteorólogos ya han asociado a algunas muertes, por ejemplo las de Falköping en Suecia, las atribuyen a una inversión rápida de temperatura que ha hecho que esos cuervos se desplomasen en fin, porque no tenían aire ni oxígeno que respirar porque se había helado, ¿no? En los foros de Internet, en los foros de seguimiento de los misterios, Santi, ¿qué términos vuelven a relucir? Recordamos que este verano la Unión Soviética, antigua Unión Soviética, Rusia, había dicho claramente, algunos de los organismos gubernamentales se habían atrevido a dar ese paso, que el proyecto HARP había tenido que ver con los incendios que habían asolado parte de su superficie. Las palabras HARP, armas sónicas y un sinfín de asuntos que siempre están ahí en la tramoya de la realidad, pero que se acude a ellos rápidamente, han salido a la palestra. ¿Cómo bulle ahora mismo, a la 1:32 de la madrugada de este día, una semana intensísima, el mundo conspiranoico, Santi? A esta hora el mundo conspiranoico habla mucho, lógicamente, de este asesinato del que hemos hecho la pequeña crónica, pero también un viejo conocido de los aficionados a la conspiración, Alex Jones, y muchos de sus seguidores están hablando de el HARP y de un concepto que se está haciendo muy popular en la red gracias a este asunto, que son las armas escalares. Serían un tipo de armas electromagnéticas cuyo origen datan ni más ni menos que al genial Nikola Tesla y que pues podrían estar en el origen de muchos fenómenos anómalos e inexplicables, tanto atmosféricos como de este tipo. El rayo de la muerte. El rayo de la muerte de Tesla, sí señor. Hombre, Tesla prometía hacer caer decenas de aviones a cientos de kilómetros de distancia. Podría hacer caer también igualmente a los pájaros. Pero, aparte de eso, también se está hablando muchísimo de ese presunto cambio de polaridad de la Tierra, que podría estar de alguna forma desorientando de una forma fatal a muchos animales, cambiando su comportamiento e incluso provocando actitudes suicidas. Es más, nos han llegado noticias que me gustaría confirmar con la audiencia. En España, en algunas ciudades, ataques de gaviotas, creo que en la provincia de Barcelona y en algunos otros lugares, y en el fondo cambios de comportamiento en los animales. La panoplia de especies es tan sorprendente que, en fin, hablando del tema de los pájaros, otros especialistas, antes hablábamos con dos ornitólogos, pero dos zoólogos, como los buenos amigos Luis Miguel Domínguez y Fernando González Siches, nos dan también su opinión. Primero, parece que estos hechos ocurren desde el tiempo remoto. Hay quien ve en estos señales, y ahora vamos a hablar de las señales, vamos a acudir incluso a las Sagradas Escrituras para ver si se habla de esto. Debemos de contemplar todo lo que nos sugiere este mundo curioso. Y me parece muy ventajista, porque además, en fin, está así el patio periodístico. Cuando hay una noticia que parece curiosa se da, cuando los 3 días se correlaciona con el resto del mundo y se ve que esto parece grave, de inmediato hay una explicación, y como muchos colegas
A mí eso sí que me parece sonrojante. Y además, acuden a resuelto, como si hubiera un interés tremendo en que no se siga hablando de un tema. Todos apuntan a que no hay ninguna correlación entre unas muertes y otras, ni con los peces, ni con los pájaros, ni de diferentes países, ni incluso de diferentes continentes, que es simplemente una casualidad. Una casualidad que está ocurriendo exactamente ahora. Les preguntábamos por estos hechos que sobre todo han sobresaltado al mundo de la zoología a 2 ejemplares de buenos zoólogos. Una tormenta, un tornado, se da muchísimo por allá, ha podido echar abajo a estos miles de animales, desplazarlos además de su ubicación habitual y llover literalmente pues a cientos de kilómetros o a decenas de kilómetros del lugar en el que ha ocurrido este fenómeno meteorológico. Es algo que se viene produciendo de antiguo, desde que hay escritos sobre el mundo natural. Si hay alguna causa que les levanta del suelo o de los árboles cuando vienen estas grandes tempestades, es bastante frecuente y bastante normal que caigan al suelo, y son pájaros muy frágiles. Una y 35, tenemos algún problema de conexión con nuestra web de asimilación de mensajes, pero vamos a intentar arreglar en tiempo récord todo tipo de conexiones. Repetimos las vías de contacto de todas formas que están activas. 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, y por ahora milenio3 con número @cadenaser.com. Parece que tenemos problemas con la web de la cadena SER y estamos intentando arreglarlos para que esos mensajes nos lleguen. Pero bueno, todavía están esas 2 vías de contacto, Iker. Vamos a hacer una cosa, porque el asunto tiene muchos prismas. Has hablado, Javier, con Antonio Piñero. Parece que los zoólogos y, por supuesto, los especialistas en naturaleza quitan hierro al asunto y dicen que esto ocurre siempre. Hombre, si uno hace el paneo que hemos hecho, se queda sorprendido. 40.000 cangrejos, por ejemplo, junto a estrellas de mar y anémonas. Había en Estados Unidos noticias, precisamente National Geographic este mes hablaba de las masivas muertes de murciélagos en Estados Unidos. Miles y miles y miles de ejemplares convertidos en amasijo, atacados por algún tipo de hongo. Y llevamos, es más, yo lo comento ahora, tenía previsto en mi agenda negra, hacer un programa algo así como qué está pasando con los animales, con otras perspectivas incluso de cambios de comportamiento, pero hemos tenido que adelantar todo esto por la pura actualidad. Pero llevamos un tiempo recibiendo este tipo de informaciones. Por supuesto, mucha gente, y no hay que descartarlo, aunque ahora veremos cómo lo encuesta, piensan que esto es que estamos cerca de ciertas fechas, que va a pasar algo y que esto ya venía escrito en la antigüedad. Bueno, te puedes imaginar que en Bibi, Arkansas y en los estados colindantes todo este asunto se ha tomado desde una perspectiva incluso religiosa. Sabemos, por las noticias que han aparecido en los medios locales, que las iglesias se han llenado más que nunca en estos días de gente orando porque veían en todo esto lo que se denomina en el argot religioso los signos del fin de los tiempos. Los signos del fin de los tiempos son muchos, pero es que además, como en esta semana han coincidido muchas cosas, pues esa sensación de incertidumbre se ha multiplicado. Por ejemplo, esta semana ha sido la semana en la que en España hemos visto un eclipse anular de sol, parcial, no ha llegado a ser total, en otros sitios ha sido total, evidentemente, pero ¿qué es lo que significa eso? Pues que muchos han visto ese eclipse como una señal del oscurecimiento del sol, del que hablan muchos textos proféticos y que anunciaría la llegada de una serie de incidentes que presagian el juicio final o el final de los tiempos. Sobre esos signos del fin le hemos querido preguntar, evidentemente, al principal experto en estas cuestiones que tenemos en el equipo de Milenio 3, que es el catedrático de Filología Neotestamentaria de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Piñero. Y Antonio Piñero también se había sorprendido con estas noticias y nos cuenta su impresión. Solo en una ocasión he leído algo de los fenómenos que ahora pues yo he visto en el periódico, y yo creo que eso de la caída de pájaros pues no lo he visto prácticamente entre los signos del fin, nada más que en un apocalipsis muy tardío que se conserva en lengua copta, que es el apocalipsis de Elías, y que habla efectivamente que los pájaros caen del cielo a la tierra de una manera insospechada. Ese Apocalipsis de Elías, en su versión copta del siglo IV después de Cristo, dice textualmente: aquel día, pues, la tierra se conmoverá, el sol se volverá tiniebla, la paz será retirada de la tierra,
Los pájaros caerán muertos sobre la tierra. Esta se secará y las aguas del mar desaparecerán. La versión de catástrofe del pasado. Yo no sé si tiene, Javier, más documentos, más elementos en diferentes culturas. Se habla de la caída de los pájaros o la muerte de los animales. Hay unos cuantos, no en los tradicionales, por ejemplo, ni en las centurias de Nostradamus, ni en el Apocalipsis de San Juan hay una sola mención a la caída de los pájaros del cielo. Pero sin embargo sí que hay indicaciones, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, en el capítulo 38, versículo 20, dice: temblarán ante mí, lo dice Yahvé, temblarán ante mí los peces del mar y los pájaros del cielo, las bestias del campo y todos los reptiles que serpean por el suelo, y todos los hombres de sobre la faz de la tierra. Eso dice Yahvé al profeta Ezequiel. Y hay otros textos que ya no son de la tradición cristiana o judeocristiana, pero que también son interesantes, como una profecía enunciada en el siglo XIX por una anciana india, una jefa india llamada Ojos de Fuego, que dice: un día la tierra se va a enfermar, los pájaros caerán del cielo, los mares se oscurecerán y los peces aparecerán muertos en la corriente de los ríos. Recuerdo en Nueva York algunas de las estampas del Apocalipsis, aparecía el ángel del ajenjo, de la estrella del ajenjo, y es de los pocos grabados donde los pájaros van cayendo muertos del cielo, ¿no? Todo esto en una versión conspiranoica, evidentemente, que choca frontalmente con la científica, aunque yo he de decir que, sondeando con los buenos amigos científicos, zoólogos, ornitólogos, dicen que, hombre, que sí, que puede pasar. No es tan frecuente la hilazón de asuntos tan seguidos, porque además, Santi, permíteme, porque hay última hora, a estas mismas horas de la madrugada, en esta semana intensa, hemos leído unos 15 acontecimientos de muertes masivas de animales. Siguen sumándose nuevos acontecimientos que... Ahí está la gran pregunta, amigos. Tenemos más información que nunca y por eso lo sabemos, pero nunca hemos vivido un inicio de año, desde luego, y había la misma información y capacidad de encontrar noticias que ahora, como este. Bueno, antes justo de entrar en el estudio, estábamos preparando y veíamos las últimas noticias, y en Taiwán, Iker, hoy mismo ha habido muerte de cientos de pájaros diferentes. Ya hay vídeos, se ve como pájaros además de diferentes clases, porque es curioso. En Arkansas, por ejemplo, eran todos de una misma familia. Los peces pargos eran todos los mismos, pero en este caso ha habido variedad de especies. Además han caído en un campo de árboles frutales. Se ve pájaros de todo tipo y están investigando en Taiwán. Incluso ya se han llevado a pájaros para hacerle esas necropsias. No sabemos todavía nada más. También en Quebec, en Canadá, 80 palomas muertas. Y ahora, a través de las líneas de contacto, Alejandra Leiva nos escribía desde Chile y nos decía que, a propósito de muertes extrañas, hoy ha aparecido en las noticias de un canal chileno una nota acerca de muerte de crustáceos en las costas de Chiloé. Dicen que miles de langostinos vararon en diversas partes del archipiélago y creen que se debe al aumento de la temperatura. Son solo hipótesis, porque sin estudios es muy reciente para determinar a qué se debe. Pero lo curioso es que continúan ocurriendo fenómenos extraños. Amigos de Chile, mandamos un fortísimo abrazo a ese lugar al que tanto cariño tenemos. Esto coincide con esa... Yo creo que una de las visiones más tremendas es la de Kent y la de el Reino Unido, las costas del Reino Unido, con 40.000 cangrejos. Claro, yo también me pregunto cómo se censa esto, ¿no? De 40.000, o sea, habrán hecho un cálculo más o menos pero 40.000 cangrejos muertos y estrellas de mar y anémonas. Es una imagen tremendamente sugerente, ¿no? Casi a nivel pictórico. A mí, de todas formas, cuando me empiezan a inquietar mucho las cosas es cuando se empiezan a dar explicaciones sumamente peregrinas y diversas al mismo fenómeno. Porque primero se habla en Arkansas de fuegos artificiales, pero días después el Departamento de Ornitología del gobierno sueco dice que los fallecimientos de aves que han tenido lugar allí se deben a que las bandadas de pájaros por alguna razón se han posado encima de la carretera y los coches les han pasado por encima. El grave problema es que la mayor parte de los pájaros muertos han aparecido incluso en los tejados de las casas, lo cual es bastante complicado. Pero a su vez, hace unas horas las autoridades japonesas ponen en alerta todos sus medios
medios sanitarios para prevenir una posible epidemia de gripe aviar que ellos creen que puede ser la causa. Con lo cual, la ceremonia de confusión que se está orquestando sobre todo este fenómeno, a mí personalmente empieza a darme un poco de reparo. Quizá alguien esté interesado en crear un estado de miedo, porque todo esto no dejan de ser noticias que, si los ornitólogos y los biólogos, en fin, están en lo cierto, son cosas que se producen con cierta frecuencia, bien sea por causas naturales o por la intervención humana, por desgracia por la intervención humana, pero de repente los medios la han magnificado y la han convertido en un notición que inquieta mucho. Y digo que quizá estén deseando crear ese estado de miedo porque evidentemente a nadie se le escapa que estamos en tiempos muy próximos a un futuro, entre comillas, apocalipsis que está en la mente de todo el mundo, que es ese 2012 del que todo el mundo habla y en el que nadie cree que vaya a pasar nada, pero todo el mundo habla. Y luego también en otra cuestión que creo que es interesante, este asunto de las caídas de pájaros es algo como que tenemos todos incorporado en nuestra memoria celular. Hemos visto películas en las que aparece estas caídas de pájaros casi como el inicio de augurios funestos. La serie Millennium de Chris Carter, estoy recordando ahora, que fue el creador de Expediente X. Tiene ese elemento iconográfico de funesto. Incluso, fíjate, desde el punto de vista conspiranoico, seguro que todos en esta mesa nos acordamos de esa secuencia de encuentros en la tercera fase en la que se gasea a unos pájaros y a unos animales para hacer creer a los contactados que acuden a la montaña del Diablo en Wyoming que ese lugar está maldito y que no hay que aproximarse. Es algo que se crea, es decir, es una conspiración para hacernos creer o para hacernos temer. A lo mejor estamos viviendo esto. Yo creo que deberíamos ser prudentes y deberíamos ser muy prudentes también de ahora en adelante con toda esta clase de noticias según nos acercamos a 2012. Nosotros que ya tenemos experiencia y que hemos vivido el terror milenarista en 1999, cuando todo el mundo esperaba también algún tipo de apocalipsis de este tipo, pues debemos ser los primeros en mirar estas noticias con sospecha. Lo que ocurre es que cierto es que no ha habido un recital de sucesos de tanta fuerza en el diseño de la escena, es decir, eso de los cangrejos saliendo del agua y muriendo, o la aparición de 100 toneladas de peces que salen a flote. Claro, puede ser que son diferentes causas y que se han encajado como un puzzle, pero algunas son tan... En fin, descríbelas, Javier. ¿Qué ha pasado en un río de Colombia, por ejemplo? Bueno, eso también es otra de esas noticias que, bueno, que si me apuras es casi, en fin, una profecía bíblica, ¿no? Fue el Día de Reyes en Santa Lucía, Colombia, cerca del río Magdalena, que es un lugar hermosísimo. Bueno, pues allí, a 10 kilómetros de terreno, de repente se llenan de renacuajos y pequeños sapos, como salidos de la nada, vivos, evidentemente, haciendo una alfombra biológica tremenda que a los habitantes de ese pequeño pueblo les trajo recuerdos de las plagas bíblicas de Egipto, ¿no? Y hay más cosas, porque fíjate, el Día de los Inocentes, el día 28 de diciembre, es decir, 48 horas antes de que empezaran a sucederse todos estos acontecimientos en Arkansas, en otro lugar muy militarizado de los Estados Unidos, que es la bahía de Chesapeake, en Maryland, aparecen 2 millones, repito, 2 millones es el cálculo de peces muertos por un súbito cambio de temperatura en las aguas. Algo, por cierto, que en ese mismo lugar, en la bahía de Chesapeake, vuelvo a repetir, fuertemente militarizada, ya ocurrió en 1976 y en 1980. La verdad es que da mucho respeto, y yo una imagen que no he podido quitarme de la cabeza durante toda esta semana es la de mi abuelo. Mi abuelo era minero. Era minero en la época en que no había detectores, en que costaba mucho bajar a la mina. Y era de los que llevaban un pajarito. Bajaban con una jaula pequeña, con un jilguero, con un canario. La muerte de ese pájaro era lo que determinaba que todos salieran corriendo para evitar la temida explosión de grisú que podía acabar con sus vidas y dejarles para siempre enterrados en la mina. Ahora están muriendo muchos pájaros y la verdad es que acordándome de esa estampa de los valientes mineros, pues la verdad es que quién sabe si quiere decir algo.
Hombre, siempre le hemos dicho que aquí en Milenio no nos gustan las profecías agoreras, ni mucho menos. Siempre nos hemos tomado mucha distancia con los supuestos mensajes, pero es verdad que cuando se trata de la naturaleza, que somos nosotros mismos, uno siente un escalofrío, porque forma parte del mismo ecosistema. Algo está pasando en nuestra querida Gaia para que los peces mueran, los crustáceos salgan del agua y fenezcan ahí, las aves caigan. Algo está ocurriendo y las teorías son muchas. ¿Podemos conformarnos y creer lo que los mismos medios que primero alarmaban luego dicen? Porque hay como una suficiencia al decir, todo resuelto. Esto resulta que eran fuegos artificiales. Han ido variando, además, claro, las a teorías. veces, como ocurren todos los misterios, las explicaciones son tan peregrinas y con tantas ganas de poner un tapón para que el desagüe no continúe, y ese miedo eterno al pánico social es lo que hace que a veces surjan teorías que cuando uno acude a las fuentes fidedignas, científicos de verdad, que investigan, que analizan, te dicen sinceramente, hombre, esto no tenemos ni idea. ¿Cuántas veces ocurre el mismo juego? Mira, y que han empezado las teorías, te digo, una ristra de las que se han apuntado. Empezaron por muertes por estrés, más que nada por esos petardos y esos fuegos artificiales. Que es además... que si esto es así, pues imagínate en Elche, claro. En Elche no quedaría uno vivo. Quedaría un pájaro. O en Valencia. En Valencia con las tracas que hay, ¿verdad? Claro, en Fallas, pues menos. Después dijeron que podía ser una granizada mortal o algo en el tiempo porque había una gran tormenta. Pasaron también por los rayos y los truenos, que un rayo de repente hubiera dado a esa bandada de pájaros y que los hubiera matado, fulminado en el momento a todos. Lo raro, que no había ninguno quemado, claro, y los rayos queman. Un envenenamiento masivo, que fumigaran las tierras de algún sitio. ¿Pero y los peces? Por cierto, hablando de envenenamientos, también en esta semana tan nutrida de acontecimientos un poco funestos, nos hemos enterado de eso que, bueno, luego pasa un poco de forma casi subterránea, esa polémica escandalosa de las dioxinas en Alemania y algunos representantes que decían, por lo menos en un principio, que cuando hay un producto contaminado, partiendo del mundo animal, de las granjas, ya es casi inevitable que recorra el mundo, en este mundo globalizado. Y lo decían con una sonrisilla. Dice, bueno, esto también da miedo. Y ha coincidido todo esto del envenenamiento y del peligro que está ahí, que ha ocurrido en muchas ocasiones, esta misma semana. Y ha coincidido además que se han callado con eso, diciendo que bueno, que no va a pasar nada, pero han cerrado 4.500 granjas, si no recuerdo mal. También dicen que había sido lo de los pájaros, que podían ser errores en la navegación de los pájaros, que alguno, estando volando todos, pues que hubiera tomado una dirección contraria, se hubieran despistado todos y eso hubiera provocado las muertes. Un suicidio masivo, lo apuntaba antes Santi. ¿Desde cuándo los animales tienen la conciencia de suicidarse? Eso es lo que se preguntan los principales veterinarios. Porque bueno, el gran Félix decía que solo el hombre se suicida, ¿no? También, claro, el fin del mundo que está muy cerca y ya hay gente que está haciendo refugios porque ve en esto pues mensajes apocalípticos. Es más, le llaman el apocalipsis de los animales. Ya las noticias lo titulan el apocalipsis animal. Fue una serie impresionante, el apocalipsis de los animales, y una banda sonora increíble. Por cierto, que los vendedores, fabricantes y constructores de refugios atómicos y de instalaciones de supervivencia desde el final de la Guerra Fría no han tenido un mayor boom en su negocio como actualmente. O sea, los pedidos se están repuntando mucho y hay gente que aquella moda de los años 60 en Norteamérica, de los que se lo podían permitir, de tener un refugio nuclear en el jardín de su casa, pues esa moda está regresando. Santi, nos están preguntando mucho por ese individuo que los principales noticiarios estadounidenses, aquí en España poco eco, los principales diarios de prestigio de Estados Unidos relacionan con una denuncia de experimentos, vamos a llamarlo bioquímicos o extraños, en Arkansas. En este minuto, 1:52, ¿sabemos algo más de este individuo, de su crimen? Misterio absoluto. Damos de nuevo el nombre para que la gente pueda llegar a investigar. John Wheeler, asesor de los presidentes Bush y Reagan, y que actualmente, además, dicho sea de paso, trabajaba para la corporación Mitre, que es una de tantos contratistas que tiene el ejército norteamericano, de los que se encargan pues desde proporcionar seguridad privada hasta transporte de materias peligrosas, por ejemplo,
y que por lo tanto conocería de primera mano eso que se achaca el motivo de esta teoría de conspiración, que sería ese transporte de materiales de guerra química. Una voz autorizada, por tanto, es decir, no estamos hablando de un agitador o de alguien que tiene un blog en internet y cuenta historias a su manera, no, estamos hablando de alguien que estaba dentro del mainstream, como dicen los americanos, es decir, de la corriente principal del poder, alguien que estaba con acceso, que tenía acceso a papeles oficiales y a documentos confidenciales dentro de la estructura de la Casa Blanca y del Pentágono. Nos contará algo de esto Wikileaks, es lo que mucha gente también nos sugiere, ¿no? Dentro de un tiempo tendremos información sobre esto en los informes o filtraciones. ¿Qué opina la gente? Y sobre todo, Carmen, ¿cómo va la encuesta que hemos lanzado hace escasamente 50 minutos? Pues vamos a ver la encuesta. ¿Qué hay detrás de las muertes masivas de los animales de la última semana? Esa era la pregunta. Y por el momento, la acción del hombre, con un 62,9%, va ganando. Le sigue las causas naturales, 20,7%. Y por último, señal profética, 16,4%. Vamos con algunos... Se mantiene prácticamente igual. Prácticamente igual, no ha variado mucho. Vamos con algunos de los comentarios. Carlos nos dice: yo creo que la anomalía del radar pudo ser debida a la misma caída de las aves. Por otro lado, decir que me hacéis mucha compañía en las guardias de las farmacias. Bueno, pues Carlos... pero también... una bandada de aves no puede dar una señal, un eco en el radar, ¿no? Sobre todo porque hay un dato que se me ha olvidado, o sea, que no he mencionado, que es que la tal anomalía tiene un radio de 9,5 millas, es decir, de unos 15 kilómetros. Tiene que ser algo atmosférico, algo gaseoso. Algo enorme que había en aquella zona justo donde cayeron las aves. Luego ha dado mucho que hablar el hecho de que las primeras noticias, y a veces son muy buenas, ¿no? Las primeras declaraciones antes de que haya prudencia, hablaban los expertos ornitólogos, incluso estadounidenses, de que los pájaros parecía que habían chocado con algo, como cuando, por desgracia, en un accidente de tráfico, el cuerpo sufre ese golpe. ¿Golpe con qué? Hay explicaciones naturales a veces que son tan asombrosas casi como... Lo que pasa es que aquí es la profusión de casos. Pero hace unos años recuerdo una bandada, no recuerdo si de gansos o de patos, de una ave de este tipo, que fue literalmente succionada por una corriente de convección llevada casi a la estratosfera, y allí las aves se congelaron y cayeron a peso. Y era una bandada de considerables proporciones. Piensa que hasta el lunes de esta semana, no hemos tenido los primeros resultados de las pruebas forenses a 65 mirlos de los 5.000 más o menos famosos ya de Arkansas. Exacto, famosos de Arkansas, pues 65 se tomaron para muestras y se enviaron a la Comisión de Ganado y Aves del Estado, y en el laboratorio del Centro Nacional de la Salud de la Vida Silvestre en Madison, Wisconsin, les practicaron las primeras pruebas médicas que mostraban el trauma físico al que tú aludías, y también decían una cosa interesante, que tenían el estómago vacío, es decir, que se descartaba por completo la ingesta de algo la ingesta, efectivamente, y decían que era como si hubieran sido golpeados por un rayo, pero como también antes precisaba Carmen, sin signo alguno de quemaduras. El rayo que no quema. Pero en cambio algunos tenían coágulos en el cerebro. Es lo que están también investigando. Además ha habido más muertes, ¿eh? En Florida, por ejemplo. Patos también, un caso con patos recientemente. Pelícanos, que estamos hablando ya de aves de cierto porte. Vamos con más opiniones. Nos escriben desde Sevilla José, que nos decía que es criador nacional de pájaros, que la caída masiva de aves se debe a una tormenta electromagnética y los peces a un cambio de presión. Bueno, pues interesantísimo, porque lo que queremos también es coordinar todo esto, que es lo que está, ¿no?, a nivel popular y en la creencia, y lo que dicen los especialistas. Hemos entrevistado unos cuantos, o sea que interesante, las tormentas pueden provocar esto según la opinión de algunos criadores de pájaros en España. También nos comentaban: yo estuve en Inglaterra hace 2 veranos y comiendo en una plaza tuve que tirar la comida al suelo porque las gaviotas nos picaban a nosotros, fue bestial. Nos han llegado de algunas ciudades cercanas a Barcelona de gaviotas con un comportamiento anómalo atacando a la gente, sí. Claro, tiene que ver, tenemos más acceso a cualquier información. ¿Está faltándole la comida a las gaviotas? Es otra cosa. Saludos navegantes, puede ser que el comportamiento alterado de los animales se deba a la cuenta atrás en el calendario maya, nos apuntaba Iván. Hombre, no creo que los mayas viesen esto, pero quién sabe, ¿no? Bueno, es otra de las teorías, ¿no? Es que hay otra cosa que a mí me causa también cierta inquietud, que es aquello de las profecías autocumplidas. Te veo inquieto, Santi. Que nos empecemos a obsesionar tanto con los fines del mundo y tal, que empecemos a propiciarlo de alguna forma. Desde Corea nos escribe Antonio Jara. ¿Desde Corea? Sí, que nos escucha allí el domingo por la mañana. Genial. A 9 p.m. aquí nos dice
que trabaja en el sector de telecomunicaciones, ahora mismo en KTE, en Corea, y que es doctora además en la Universidad de Murcia. Dice que cree que el comportamiento caótico de los pájaros se puede deber a cambios en los campos electromagnéticos. Muchos animales se orientan por los campos magnéticos, causados por la red eléctrica, localización cercana de generadores, transformadores, además de la radiación propia de las redes de comunicaciones. Antenas de móviles, señales, hemos bombardeado el espacio y la naturaleza con nuestras señales invisibles. Nos creemos aquí en este estudio de la cadena SER, no hay nada, pero ahora mismo nuestro cuerpo está siendo aseteado por miles de cosas que no nos pertenecen y que dicen que no hacen nada, pero vaya usted a saber, yo ya no sé casi nada. Bueno, decían que los primeros pájaros también la causa de la muerte podía haber sido por una línea de alta tensión. Os voy a contar una cosa, Carmen, Javier, sobre todo, a que hace no mucho tiempo en Toledo escuchamos una historia que nos dejó boquiabiertos. Desde luego que sí. Pero boquiabiertos de verdad. Boquiabiertos porque es de esas que deben figurar en todo libro de misterio, y nos la contaba el testigo, el protagonista. Más bien acongojados, diría yo, por no decir otra cosa. De verdad que me impresionó muchísimo, tanto que he pedido a dos buenos amigos que saben más que nadie del Toledo misterioso, histórico, antropológico, legendario, pero yo quiero que esta noche nos centremos en el del miedo, porque nos contó una historia un buen amigo que ahora vendrá, de tal forma que nos dejó sin habla. Vamos a volver a intentar repetir la experiencia. ¿Os apuntáis? 2:07. Estamos aquí, casi nos falta un poco la hoguera en mitad del estudio, sería difícil provocarla, para tener la sensación de esa reunión junto al fuego de las historias. Cambiamos de una historia que ha convulsionado a medio mundo, al mundo entero, el asunto de las muertes masivas de animales, que seguramente tengan explicación, o quizá no, pero que se han convertido en el elemento fundamental informativo y el más seguido por el gran público de estos primeros 7 días del 2011, que ha empezado fuerte. Ahora hacemos un bucle, o un giro, un salto, y lo hacemos porque quiero que viajéis por Toledo. Muchos amigos y amigas ahora estarán pensando que Toledo es hasta bien conocido. Craso error, porque yo pienso que cuando uno se aleja de las arterias más populares, por donde la gente va en busca de monumentos, fechas, a encontrarse con la historia, a veces siempre escuchando las mismas historias, por desgracia, se pierde cosas. Cuando uno abandona esas rúas y penetra en el Toledo eterno, se da cuenta de que esa ciudad tiene algo. Muchas veces han estado aquí estos amigos, en la tele también, Luis Rodríguez Bausá y Javier Mateo Álvarez de Toledo. Buenas noches a los dos, amigos. Buenas noches. Gracias por el esfuerzo de estar aquí a estas horas, pero creo que la audiencia os lo va a agradecer. Yo también, nosotros también. El Estudio 1, en penumbra. Y es que Toledo siempre guarda una sorpresa, a veces como un puñetazo que a uno le deja, como decíamos, boquiabierto. Estábamos presentando este libro, Guía Mágica de Toledo y su provincia, ediciones Covarrubias, y lo sorteamos, Carmen. Sorteamos 3 ejemplares, Iker. Parece que ya la línea principal, bien, la de la cadena SER. Se había caído el servidor, sí, se había como caído los pájaros. Como los pájaros, aquí todo lleva una relación. Pues sorteamos 3 ejemplares, Iker, en esa línea también. Milenio 3 con número, @cadenaser.com, y nuestro 27699, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes. 3 ejemplares de Guía Mágica de Toledo y su provincia. Un libro único y, de verdad, impresionante, con un anexo aún más impresionante, pero quizá de eso haya que hablar otro día, sobre los libros de la España mágica. 2 auténticos artesanos de la investigación, podría decir, buscadores de legajos, de historias, de documentos. Noel Calero pone esta música porque hemos seleccionado el encuentro con el Toledo más sobrenatural, más Toledo del miedo, podíamos decir. Y es que Luis, cuando estábamos presentando, ¿verdad, Javier?, hace pues apenas un mes, ¿no?, este libro, tuvimos el honor de presentarlo al público en un acto entrañable. A veces lo que ocurre en una cena, tranquilamente, las mismas personas que además estamos aquí prácticamente ahora, empezamos a contar nuestras historias. Y Luis contó algo, como buen amigo, le conozco hace bastantes años, persona seria, profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha, nos contó algo que yo dije: Luis, sé que es un esfuerzo, tienes que contarlo. No viene en este libro, pero puede ser perfecta antesala para comprender lo que pasa a veces en Toledo. Nos contaste algo, Luis, que me gustaría que contases ahora a cientos de miles de amigos, con el mismo clima, viendo casi aquella casa.
Una vieja casa, ¿no? Una vieja casa, una vieja casa que además no hay ningún problema en decir la ubicación. Está en una de las calles céntricas de la ciudad, pero formando parte de ese intrincado laberinto de las callejas y callejuelas toledanas. Es la calle de Recoletos, que además guarda el nombre, el recuerdo de un antiguo convento de agustinos recoletos, en un lugar además muy emblemático de la ciudad, porque muy cerca de allí también se instaló una parte del Santo Oficio. La cuestión que yo cuento encantado y que mi amigo Javier me ha escuchado contar algunas veces, y lo que es una lástima es que al final ninguno de mis primos y familiares que también forman parte de esta historia hayan podido venir por diferentes circunstancias familiares. Yo lo cuento encantado. En aquella casa, en aquella vieja casona, vivía en la década de los 80 todavía mi abuela materna, mi abuela Lola. Era una casa muy vieja, y además la única vecina que mi abuela tenía era otra señora mayor que vivía dos pisos más arriba, una mujer bastante huraña, la recuerdo yo. Bueno, en aquella casa vivía mi abuela con mi abuelo Joaquín, y cuando mi abuelo Joaquín fallece, los días de diario mi abuela estaba acompañada por cualquiera de sus hijos, mi madre entre ellos, y los nietos que habitualmente jugábamos en casa de mi abuela, ¿no? Por los primos. Cuando mi abuelo fallece, insisto, los domingos, mi abuela tenía sirvientas, pero era la época en la que las sirvientas los domingos descansaban habitualmente y marchaban a sus respectivos pueblos pues a pasar el día. Entonces, para que mi abuela no se quedara sola, aunque era una mujer que se valía perfectamente y que no tenía, digamos que no tenía ningún problema físico ni mental, para que no se quedara sola, nos solíamos quedar uno de los primos mayores, ¿no? Y yo lo que recuerdo en esa noche de domingo, que además no recuerdo muy bien la fecha, pero sé que era verano porque entraba una enorme luz de la luna por uno de los ventanales. Lo que recuerdo es que en un momento dado pues tengo necesidad de acudir al cuarto de baño. Me levanto de la cama y, para no molestar a mi abuela, que solía dormir con la puerta abierta, pues ni siquiera encendí la luz, porque era una casa que conocía perfectamente. Había que recorrer un pequeño pasillo, en torno a 7-10 metros, bajar 2 pequeños escalones y caminar apenas 4 pasos más, y al girarte hacia la izquierda entrabas en el cuarto de baño, ¿no? Bueno, pues en el justo instante en el que yo me giro, adormilado, insisto, es verdad, pero me giro para encender la luz del cuarto de baño, mientras tanteo la pared, veo un pequeño resplandor en aquellos 2 escalones y vi con total nitidez, perfectamente iluminado. No creo recordar que fuera por la luna, sino más bien una iluminación que emanaba de la propia figura, pues la imagen de un niño que ahora, con los años pasados que ya han pasado, pues puedo suponer que tendría entre 8 y 10 años por el recuerdo que yo tengo y por lo que luego comentaremos. Un niño sentado en aquellos 2 escalones, con las manos en las rodillas, unos pantalones cortos y una camisa blanquecina, pues con unos cuellecitos así en las mangas, en unos ribetes, creo que se llamaban puñetitas, en las mangas y en el cuello. Yo, como en aquellos momentos era pues un chico de 18 años, más bien alocado y que no me dejaba impresionar fácilmente, no hice no me sorprendí prácticamente nada. Entorné los ojos, di la luz y en ese momento allí ya no había ningún niño y nada. La consecuencia inmediata es que yo entré en el cuarto de baño, terminé, me volví a acostar y ahí quedó aquella historia. Supongo que porque debí pensar en aquel momento que podía haber sido una mala pasada de mi imaginación, o que simplemente pues era una jugada de la luz de la luna que entraba por un ventanal que prácticamente justo caía en esas 2 escaleras, debí pensar, intuyo que aquello debió haber sido fruto de mi imaginación. Pero ¿cuál no sería mi sorpresa cuando mucho tiempo después, a la vuelta de 8 o 10 años, quizá alguno más, hubo una reunión familiar, coincidimos casi todos los tíos y casi todos los primos, en una casa que tenemos en cierto pueblecito de Alicante. Coincidimos allí, los padres, los tíos se marcharon a cenar y quedamos allí los primos, los grandes con los pequeñicos. Y en cierto momento, cuando ya todavía nuestros padres, nuestros tíos no habían llegado, en cierto momento
acostamos a los pequeños y en la terraza de aquella casa nos pusimos a hablar de muchas cosas, pero ya estábamos como bastante cansados. Y recuerdo perfectamente que uno de mis familiares encendió un momentito la tele, supongo que para ver si estaban poniendo algo de interés. Había un programa del Loco de la Colina que estaba entrevistando un medium. Y ese fue el detonante de que la conversación, que teníamos bastante animada, por cierto, cesara en aquel instante y pasáramos a hablar de este tipo de cosas. ¿Y cuál no sería la sorpresa? Que yo creo que nos llevamos todos. En aquel momento, cuando, si no recuerdo mal, mi primo Miguel fue el primero que dijo: yo una vez vi una cosa un poco extraña. Y mi prima Marta dijo: y yo también, en casa de la abuela Lola. Y entonces yo dije: hombre, yo tuve un recuerdo ahí un poco extraño. Yo vi un niño. Y al ir comentándolo, pues no sabría decir cuántos, ¿no? Pero mínimo 16, entre 16 y 20 primos habíamos visto todos, algunos de los domingos que nos había tocado quedarnos con la abuela, este niño sentado en los mismos 2 escalones. Prácticamente todos recordábamos pues la indumentaria: calcetines blancos, unos zapatillos normales, un pantaloncete corto. Y lo curioso del caso, Iker, es que ninguno, hasta ese momento, ninguno había comentado nunca nada. Ninguno habíamos tenido, ni habíamos hecho ademán de comentarle, de asustarnos, de comentarlo con, pues no sé, con algún tío, con algo así. Claro, en aquel momento, digamos que de la sorpresa pasamos a otras cuestiones mayores. Hubo algunos primos incluso que pensaron que era una broma, que habíamos pertreñado entre algunos cuantos, pues para tomarles el pelo. Pero claro, al hablar con ellos y decir: pero tú se lo habías contado a alguien, y aquello no había salido de la boca de ninguno de nosotros, pues digamos que la sorpresa fue mayúscula. Lo que hicimos a continuación fue esperar a que llegaran los mayores, sobre todo para interrogar a una tía a quien yo quiero mucho, mi tía Marisol, que era como la gran aficionada a la historia de la familia, lo sigue siendo afortunadamente, aunque ya es una persona de cierta edad, para que nos contara qué había pasado con cierta hermana de mi abuela, a la que llamábamos la tía Ana, que vivía también en esa casa, en una habitación que estaba siempre cerrada a cal y canto, y que por el simple hecho, es una tontería, ¿no?, pero por el simple hecho de que la habitación estuviera siempre cerrada nos producía pues cierta reticencia, incluso a mirar a través de los cristales que estaban adornando la puerta, ¿no? Y nuestra tía Marisol nos contó con total tranquilidad, antes de que nosotros le dijéramos lo que nos había pasado, que mi tía Ana, esta hermana de mi abuela, que todos teníamos la sospecha o el convencimiento de que se había muerto loca, que había perdido la razón, nos contó que efectivamente era una mujer que no salía de casa, que estuvo muy perturbada porque había sido madre soltera en un momento dado, después de la posguerra, un momento muy complicado, madre soltera, y encima que el niño que había tenido había muerto prematuramente de meningitis, ¿no?, en torno a los 8, 10 años, y ella no recordaba más. Básicamente esta es la historia de la calle Recoletos. Creo, amigos, 2 y 19 minutos, que ahora entendéis nuestra expresión, que seguro imagináis al otro lado, que casi es la misma, ¿verdad, Javier?, ¿verdad, Carmen?, de esta historia tan alucinante. Hay que decir que Luis Rodríguez Bauzá, nuestro querido amigo, ha intentado, ¿verdad?, que otros de los protagonistas, que en esa noche empezaron a desvelar su secreto familiar, todos habían visto al mismo niño, estuviesen aquí. Quizá en un futuro sea posible, pero lo cierto es que coincidíais todos, Luis, en la descripción. Básicamente, sí, básicamente. Bueno, lo que también recuerdo es que algunos de los primos, que en aquel momento debían ser los menores, mi prima Noemí, por ejemplo, rápidamente, o mi propia hermana, dieron el asunto por zanjado, ¿no? No querían volver a saber nada. De hecho, hoy, haciendo un intento para que si alguno se animaba a venir a intentarlo, no querían ni siquiera. Algunos recordaban con miedo la historia. Sí, no, es como un tema tabú en determinados círculos algunos prefieren, digamos, dar por zanjado el asunto diciendo: bueno, pues esto es mejor, hay cosas que es mejor no menear, hay cosas que es mejor. ¿Estás viendo no la cara de ese niño y qué ves, Luis? La cara no, Iker, estoy viendo la imagen del niño. No sería capaz, ¿no?, de reconocer o de dibujar ni siquiera con palabras algún rostro, pero veo la imagen
absolutamente tranquila de un chico sentado en un escalón, pues porque no recuerdo que tuviera nada en las manos, ¿no? Pero si hubiera tenido un libro lo estaría viendo leyendo. Quiero decir, un chico tranquilo que tampoco hizo ningún gesto, ninguna seña, no hizo absolutamente nada, ¿no? Ningún llamamiento, porque entonces estoy seguro, primero, que lo recordaría y segundo, que me hubiera asustado profundamente. Luis, ¿y alguno de esos 16 a 20 primos que tú has dicho que en fin, que pudieron haber sido testigos de esa misma visión, contaron algo más? Es decir, ¿ese niño en algún momento se levantó de las escaleras, hizo algún gesto, ademán de comunicarse, algo? Es decir, ¿alguien contaba algo más? ¿Alguien dio un paso más en la descripción de esa figura? Que yo recuerde no, pero ¿sabes lo que pasa? Además, Javier, es que, bueno, primero, por circunstancias familiares, muchos viven fuera y nos vemos poco, y yo no recuerdo, después de aquel día de nuestra cita en Santa Pola, no recuerdo haber vuelto a hablar de esta historia con ninguno de mis primos, precisamente porque supongo que no le hemos dado ninguna importancia más allá de lo puro anecdótico. Es verdad, eso sí que es verdad, que mi primo Miguel estaba convencido, incluso hizo algún intento de convencernos tiempo después de que intentáramos indagar en este niño, ¿no? Porque, claro, lo primero que todos pensábamos y que a todos nos asaltaba era que este niño debía ser, sin ninguna duda, el hijo de mi tía Ana. El hijo de mi tía Ana. Pero eso pues lo dabais por hecho, vamos. Sí, lo damos. Yo 15, 20 años después lo sigo dando por hecho. Pero todavía viven los tíos, ¿no? Los familiares, y sí que es verdad que en aquel momento también ellos dijeron, no, pero esto, pues, que estáis tontos, venían a decir, no, pues esto, que os lo estáis imaginando. ¿Todos coincidían, Luis, en la misma zona de la casa? En las escaleras, en los dos, en aquel pasillo que iba desde las habitaciones, era una casa antigua, una distribución un poco extraña, y había un pasillo que hacía de distribuidor, y digamos que los 4 dormitorios estaban al fondo de ese pasillo, ¿no? Tanto que el comedor, la cocina, el salón y tal estaban en la otra parte, y como era una casa muy vieja, tenía diferentes alturas, se salvaba la altura que conducía de esas zonas de habito, o sea, donde habitualmente se está, a las zonas de los dormitorios, se salvaba a través de un pasillo, insisto, 5 o 7 metros con 2 escalones, ¿no? Y aparte, tu tía Marisol, algún otro miembro adulto de la familia, o incluso tu abuela, llegó a comentaros algo de ese niño. ¿Ellos lo habían visto? ¿Algún adulto había visto eso? ¿O todos erais los adolescentes? Éramos los adolescentes. Los que mi abuela en aquel momento, cuando lo comentamos, ya no vivía, desgraciadamente. Mi abuelo tampoco. Y claro, los que nos quedábamos a dormir los domingos, que era el único día en el que mi abuela estaba sola, pues claro, si le hubiéramos dado importancia, imagino que le hubiéramos preguntado. No vuelves a dormir, desde luego. O te hubiera costado mucho, claro. Ya no lo tengo tan claro, pero lo que tengo seguro es que le hubiera preguntado también a las... ¿Y se sabe el nombre de ese niño? Pues mira, Iker, no lo sé. No lo sé porque la única persona que nos lo podría decir es mi tía Marisol. En aquel momento se lo preguntamos y tampoco, ni siquiera lo recordaba, ¿no? Era como una historia tabú en la familia, ¿no? No la presencia, que no la daba nadie, no daban crédito, ¿no?, a aquella historia, sino era una parte de la familia y de los sucesos familiares de los que no se hablaba, ¿no? De los que no era mejor no menearlo. 2:23. Esto es Milenio 3 en la SER. Escuchamos todos muy atentos porque ahí está, ¿no? Un profesor de la universidad, un hombre estudioso, un hombre con mentalidad analítica. Yo no sé si lo que estaba ahí era un fantasma o qué es eso, pero desde luego la visión y la descripción nos dejó impresionadísimos. Espero que vosotros también, y quizá tengamos alguna información de más amigos que han visto algo parecido en algún lugar. Las vías están abiertas y el servidor ha levantado el vuelo, nunca mejor dicho, sí, ¿no? ha levantado el vuelo. Perfecto. Javier, estas historias no vamos a decir que sean habituales en el Toledo antiguo, pero habéis registrado en este libro, en la Guía Mágica de Toledo y su provincia, algunos casos que van más allá de la historia y se centran directamente en lo espectral, sobrenatural. Hay casos, habéis destacado algunos, incluso con eminencias parece que importantes en la historia, que se siguen viendo o siguen paseando por el mismo lugar, y hay testigos y trabajadores que afirman que está ocurriendo ahora mismo. Es el Toledo un poco del miedo, ¿no? Eso es lo realmente impresionante, ¿no? Estas son las cosas siempre que le pasan a los demás y siempre impresionan, pero cuando le pasan a alguien cercano a ti, como es el caso de Luis y parte de su familia, la que conozco bien,
pues la cosa impacta todavía mucho más, ¿no? Y desde luego, a cualquiera que le pregunten si esto puede pasar en Toledo, la respuesta es rápida. Y es que sí, porque Toledo, que suena a medieval, que suena a cardenales, que suena a iglesia, que suena a Inquisición, pues efectivamente lo tiene, pero lo realmente impactante es que ese tipo de cosas sigan sucediendo hoy. No podemos decir que de forma cotidiana, pero con cierta frecuencia. Javier, si hacemos claro, yo creo que la aparición del niño y sobre todo la descripción de la vestimenta, la expresión, no es nada aterrador en lo que el niño hace, está en unas escaleras aguardando. Es como si uno en ciertas horas de la noche se cruzase con otro espacio del tiempo y contemplase algo que el resto de la vida cotidiana queda vedado. Pero si hacemos en vuestro trabajo exhaustivo, no solo de este libro, sino de muchos, pero que francamente me tiene maravillado, un catálogo, no sé si llamarlo catálogo, pero ¿qué tipo de visión te viene ahora mismo a la cabeza, Javier, que no sea esta que nos ha contado Luis, que es como cuando el investigador se encuentra con el misterio, que también ocurre a veces? A lo largo de tus investigaciones por Toledo, ahora mismo, ¿qué espectro, aparición que hayáis investigado estás viendo ahora mismo? Pues probablemente alguno que me gustaría ver, además, y que no he tenido la oportunidad de hacerlo, como es el de Berruguete en el Hospital de Tavera. No tanto por la figura que representa, sino por el marco absolutamente impresionante que es el propio Hospital Tavera. Vamos a entrar ahí, Javier. Entremos en un Hospital Tavera a las afueras del casco histórico de la ciudad, en pleno corazón de Toledo, en el que es un lugar absolutamente increíble, que alberga una inmensa farmacia, además, plagada de venenos, que tiene un archivo absolutamente maravilloso, en el que un buen amigo además nos ha dejado entrar en algunas ocasiones, que hoy forma parte también sus instalaciones de un colegio, y que la parte que realmente nos interesa a aquellos que nos ocupamos de este tipo de cosas es lo que hay bajo tierra, ¿no? La cripta maravillosa y absolutamente espectacular que tiene bajo ellos, en los que el cardenal Tavera, aquel que da nombre al hospital, tiene un sepulcro cuya escultura que lo culmina, ya solo el rictus, la forma de la cara que tiene, impacta todavía, ¿no? Y en la que algunos que pasaron a la historia, no quizá por los estudios misteriosos, sino por otras cuestiones, como Lorca, como Dalí, como el propio Alberti, y en aquella extraña orden de Toledo que se juntaba en nuestra maravillosa ciudad con cierta frecuencia, visitaban cada vez que llegaban a Toledo, porque aquel lugar realmente les suponía algo distinto. Les imantaba, ¿no? Exactamente. Pasaron mucho tiempo por Toledo, ¿no? Pero uno de los símbolos o de los sitios mágicos a los que se acercaban era aquel sitio que frecuentaban cada vez que iban a Toledo. Y nosotros, que lo hemos visitado en bastantes ocasiones, a pesar de haber ido una y otra vez, la bajada a la cripta, enorme además, alumbrada además, yo creo que con acierto, y la certeza de lo que representa el sitio, es una de las cosas que probablemente que más impactan en Toledo y menos conocidas además de la ciudad. ¿Y qué es lo que ven todavía hoy, Javier? Cerca lo primero, la sepultura del propio cardenal, que ya digo que solo la escultura que culmina en la losa impacta sobremanera, y tenemos además una buena foto en el libro. Y después, yo creo que basta con sentarse a escuchar, ¿no? Y yo creo que los que sabéis de estas cosas me entenderéis cuando los que escuchas, el silencio que se escucha en aquella cripta es más que suficiente para dejarse meter en algunas cuestiones en las que algunos declaran incluso que el espíritu de Berruguete aparece por allí con cierta frecuencia, y que nosotros desgraciadamente no hemos podido constatar todavía. Pero si yo, que soy de naturaleza escéptica, lo he dicho muchas veces, tuviera que escoger un sitio para poder ver alguna de estas apariciones, presencias, o como lo quieran llamar cada uno, desde luego uno de los sitios que escogería, no me cabe duda, sería la cripta del Hospital Tavera. ¿Y qué dice la gente, Luis, en la antigüedad y hoy, sobre las apariciones de algo en ese lugar? Yo tuve la inmensa fortuna, a través de la directora del archivo de Arantxa, que es una buena amiga, y de otro buen amigo de esta casa, que además ha venido un par de veces a hablar con vosotros y el programa de la televisión, que es Fernando Bodmediano, profesor de la Universidad Carlos III, en fin, nadie susceptible de ser sospechoso de nada, muy al contrario, profesa la más estricta ortodoxia, pero es un encantado, un enamorado de estas cuestiones. Este fue el primero que a mí me lo contó, pero insisto, yo acepto una invitación de parte de Miguel Bodmediano y de Arantxa para darles un curso a los técnicos del archivo
hace 5 años, no creo que fuera más, un curso sobre heráldica. Yo, entre mis aficiones, pues me diplomé en heráldica hace tiempo. En el archivo pues son todos técnicos, pero hay cuestiones de heráldica y alguna parte de genealogía pues que por su propia formación se les escapan un poco. Así que yo encantado, acepto dar el curso, y entonces se produce la situación de que según voy ganando la confianza de estos técnicos, porque a Arantxa la conocía, insisto, y a Miguel Bozmediano también, pues empiezan a contarme que están bastante sorprendidos porque sobre todo los guardeses de aquel edificio, que como decía Javier es un edificio emblemático, pues están un poco asustados, no caminan por ciertas zonas porque todo el mundo cree ver lo que identifican con el espíritu de Berruguete, básicamente por la vestimenta y sobre todo porque está enterrado, supuestamente está enterrado allí en una de las sepulturas. Es más, las mujeres de la limpieza se quejan reiteradamente de cuestiones como que estando fregando, a una de ellas le arrancan del cuello una cruz que llevaba, sale rebilbando, por decirlo una expresión coloquial, aquella cruz con aquella cadena que se rompe inexplicablemente, o que los útiles de limpieza que tienen, que los guardan en cierto trasterillo, pues no terminan de guardarlos, oyen pequeño estruendo, vuelven a abrir y están todos tumbados, caídos, boca abajo, ¿no? En un trasterillo que no tendrá más de 1 metro cuadrado. Entonces resultaba curioso, Iker, y me acuerdo que Bozmediano lo comentó, si recuerdas, Javier, era muy curioso porque cada vez que yo tomaba un café después de las sesiones del curso, que era un horario bastante intempestivo, porque luego tenían que abrir a las 9 de la mañana al público, bajábamos a tomar un cafetillo antes de que ellos abrieran, pues cada uno me daba su versión, ¿no? Me decía, oye, pues por aquí, hombre, yo no lo he terminado de ver, pero sí que es verdad que en zonas del depósito, del archivo, o si tenemos que bajar a la cripta, pues bajamos de 2 en 2, porque ya estamos todos como un poco susceptibles a esta cuestión. Pero las mujeres de la limpieza lo han visto todos, y era la típica cuestión esta que decía, nadie terminaba de decir que lo había visto, pero sí que lo habían sentido, y por ejemplo, insisto, lo que decíamos hace un momento, ¿no? La propia Arantxa o el propio Miguel Bozmediano comentaban con total naturalidad que era Vox Populi entre la gente del Museo Tavera y de la parte del Archivo Histórico Nacional, que dan por sentado que aquella figura que se aparece, aquella presencia, es Berruguete, es Berruguete. Vamos a ver qué dice el público, Carmen, que imagino que estaría impresionado con la primera historia del niño y que quizá, como suele ocurrir con la magia de la radio, tengan datos o de otras apariciones similares, porque en ocasiones los casos del misterio tienen como calcos en otros lugares, ¿no? Bueno, nos decían que una noche de febrero del año pasado, caminando cerca de la calle Recoletos, en el callejón del Moro, que el oyente que nos escribe sentía como una presencia que tenía gran fuerza, iba detrás de él. No sé si el callejón del Moro tiene alguna historia. Espero que no sea mi primo. También nos decía, viví 2 años en Toledo, se escuchaba cada viernes y sábado desde el Valle, en el coche. Es sin duda una ciudad que hechiza. John desde Benidorm. Digna de una novela, la historia del niño. Ha vuelto a ir a la casa, han intentado averiguar quién era el niño. Vaya historia, y encima diluviando. Saludos desde Bujalance, sí, en Córdoba. Bonito sitio. Es una noche especial, ¿no?, para contar esto. Y ahí está una pregunta muy lógica, ¿no? ¿Se ha hecho alguna investigación? ¿Has vuelto con otros ojos, Luis? No, pero la casa existe. Lo que pasa es que ahora es una casa moderna. La casa lo tiraron, lo derruyeron. La entrada la mantiene. Sé que el patio interior lo mantiene porque en cierta ocasión lo vi abierto. Pero no he vuelto a entrar porque además desconozco quién los vecinos. La verdad no sabría muy bien cómo explicárselo. Lo que también no deja de ser curioso es que justo debajo de la casa había un sotanillo, y aquel sótano pues hoy mucho más amplio, claro, porque abarca toda la parte baja en otra altura diferente. Pues esta casa, la puerta de entrada, digamos que tiene una diferencia de altura, debe tener pues 7 metros con respecto a lo que se llama la Plaza de la Campana, que es por donde se entra a lo que hoy es una acreditada discoteca de Toledo, ¿no? Entonces, digamos que toda la estructura de aquel sótano y mucho más, hoy es una discoteca, ¿no? Entonces, digamos, si ese era el lugar de reposo, Dios no lo quiera, lo que tengo claro es que ya no descansa en paz, ¿no? Pero no hemos vuelto a eso. Paco Miguel nos decía que menos mal que esta historia del niño la hemos contado cuando ya ha acabado el turno de guarda, que si no habría apagado la radio.
Marcela nos dice: solo con decir Toledo ya te transporta a un mundo misterioso. Sus calles están llenas de 3 culturas, una de las ciudades más maravillosas en las que he estado. Joaquín, que Toledo es maravilloso en todos los sentidos. Se repite constantemente, gente de toda España, Toledo es maravilloso, no está mal, ¿eh? Que nunca deja de sorprender. También Magnolia dice que lo que ha contado Luis Rodríguez es simplemente espeluznante. Tengo la boca seca y agradezco esa sencillez en la narración. Juan de Noel, de Alicante: madre mía, estoy solo delante del ordenador y me habéis puesto los vellos de punta. Ahora estoy dentro de la cama, solo con la radio. Seguimos alternando opiniones de nuestros espectadores, oyentes, porque ya este programa casi es interactivo. ¿Vías de contacto, Carmen? 27699, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com, y ya tenemos www.cadenaser.com, donde ya Iker por fin ¡aleluya! Nos llegan los mensajes. Esto no es como los pájaros, esto ha resucitado y los mensajes no llegan, que sorteamos 3 libros. Guía mágica de Toledo y su provincia, nuestros amigos Luis Rodríguez Bausá y Javier Mateo Álvarez de Toledo, al que le voy a preguntar: siguiente estampa, siguiente aparición, ¿en la antigüedad o más moderna? ¿Dónde tenemos que ir? Santi, ¿te ha sorprendido la historia de... ¿No te esperabas tú que Luis se arrancase de esta forma, contando una cosa de esta forma, de esta manera, con estos datos, que no es ver una sombra, es ver algo absolutamente que parece casi físico? Y no solo eso, me ha sorprendido y además me ha encantado como ejemplo de esos, entre comillas, secretos familiares que tiene que haber en decenas, cientos, miles de familias de nuestros oyentes, historias que oyes a tus mayores, y que son tabú, ¿verdad? Claro. Y que no salen del círculo familiar. Y que muchas veces, o sea, lo que ha sido maravilloso es cómo tuvisteis esa reunión familiar y una historia que desconocíais que era compartida, la pusisteis en común. Me parece una escena preciosa. Pues hay que saber al final más de ese niño, Luis, ya es casi una obligación de investigadores. Yo me comprometo a investigar sobre ese niño, sí, aunque solo sea el nombre, yo creo que se lo merece. Tienes un libro ahí, por cierto. No, es que es increíble, ese niño quiere decir algo. O sea, yo creo, sin lugar a dudas, lo que dice Luis, y lo que dicen sus primos, seguro. Entonces, claro. Eso es un fantasma. ¿Sabes lo que pasa? No lo sé, Iker, pero ¿sabes lo que pasa? Yo no tendría ningún reparo, ningún inconveniente, estaría encantado, y me consta que Javier también, si no me tocara de cerca la cuestión familiar, ¿no? Ahí es donde... es espinoso un poco. Sí, digamos que tengo cierta duda moral, ¿no? Sobre que no creo que haya nadie de mi familia que se vaya a molestar, no es una cuestión que pueda molestar a nadie o inquietar a nadie, además igual alguno con la vuelta de los años lo agradecería, pero no me gustaría encontrarme en la historia, ¿no?, de este niño con algo que no quiero encontrar siendo de mi familia, ¿no? Lo ha dicho muy bien, Santi, esa historia, pequeñas microhistorias que se guardan en familias y que muchas veces, por ejemplo, en estas mismas fechas, donde mal o bien las familias se juntan y hablan a veces de cosas de las que habitualmente no se habla, empiezan a surgir pistas, datos, se hace hilazón y a veces aparecen pequeños tabús que son misteriosos y nos interesan. Javier, seguimos contigo como guía. Vamos por Toledo, ¿dónde nos llevas? Pues podríamos entrar en algo que seguro que vuestros seguidores recordarán de hace algún tiempo, que estuvimos contando en Cuarto Milenio sobre el Alcázar de Toledo, pero como ya lo contamos allí, lo dejamos solo como recuerdo y nos bajamos muy cerca del Hospital Tavera, muy cerquita, la parte trasera, en lo que se llama en Toledo, los toledanos sabrán cuando les diga, la avenida Marqués de Mendigorría, donde está un conocido hotel, en una zona en lo que en su día estuvo un colegio de huérfanos que se llamaba el Colegio de Huérfanos Cristinos, y que tuvo una importancia realmente curiosa en Toledo, ¿no?, donde además ha habido varios colegios de huérfanos, algunos con algunas historias realmente curiosas. Pero centrándonos en ese hotel, insisto, antiguo colegio con téjalo, con colegio de huérfanos, en las que hoy todavía, en pleno siglo XXI, cuando nos acercamos a hablar, no hace demasiados meses, con algunas de las limpiadoras, porque algo nos había llegado respecto a algunas cuestiones que sucedían así, nos contaban cómo seguían oyendo voces de niños y pasos de niños corriendo. Y dirán, bueno, muy bien traído. No, la cosa curiosa es que cuando nos lo contaron y nosotros dijimos, lógico, si aquí hubo... A las personas con las que hablamos no sabían que haya había habido un colegio de niños, lo que quizá le pueda dar cierta veracidad a la cuestión que estamos contando, ¿no? Pero si nos retrotraemos evidentemente a años, incluso siglos atrás, en los que aquellos colegios, por llamarlos de alguna forma, en la que se almacenaban
y lamento decirlo así, a los chavalillos, a los zascandiles que se recogían por las calles en aras de una presunta caridad que luego resultaba eso, un almacén de chavales, pues puede ser bastante creíble. Si nos atenemos a aquello de que ese tipo de cuestiones surgen en aquellos sitios donde se ha sufrido, donde se ha padecido y donde se ha muerto a destiempo, ese pueda ser también uno de los sitios paradigmáticos de Toledo en encontrar algunas historias que seguimos detrás de ellas. Es muy curioso porque con la visión de Luis, que narraba perfectamente en diapositiva, y la descripción histórica ahora de Javier, fíjate que fusionándolas, casi uno está viendo esa película que a mí de verdad me impresionó bastante, que tiene ya unos 10 años, ¿os acordáis? Hemos utilizado incluso sus músicas en ocasiones, igual recuperamos por ahí, ¿no?, alguna música del Espinazo del Diablo, esa especie de orfanato en mitad de la Mancha, y un niño que se aparece, un niño que recuerda una muerte trágica. Y yo cuando Luis, claro, lo que es la cinematografía y la mente humana y las neuronas, ¿no?, cuando Luis cuenta, porque esto nos pasa a todos, cuando leemos un libro nosotros ponemos la imagen, luego incluso nos decepcionamos, por eso a veces pasa lo de la tele, ¿no? No es como tú lo has visto. Habrá ahora mismo 750.000 niños configurados en la mente de los oyentes, que lo han visto sentado en las escaleras con su traje y mirando. Cada uno tenemos nuestra imagen. A mí se me parecía ese niño del Espinazo del Diablo, con lo que cuenta ahora Javier en ese ambiente. Y es que Toledo es superposición de ambientes constantemente, y el patrón del dolor, Luis, que siempre parece que acompaña a estos aparecidos, si es que son esto, que no lo sabemos. Y otro elemento interesante, que muchas veces las figuras, y podemos contar, aunque indagaremos más, nosotros hicimos contigo un programa de Milenio 3 en el 2003, en San Pedro Mártir. No tocamos mucho el tema, pero ahí se aparecía el fantasma, decían muchas personas de una religiosa, y además siempre como haciendo el mismo recorrido, cosa que le da como una enjundia, ¿no? Sí, una pequeña corrección. El verbo lo has conjugado mal, porque en el 2011 se sigue apareciendo. Quiero decir que los testimonios sobre la supuesta monja de San Pedro Mártir, da la casualidad que además es otro edificio perteneciente a la universidad, los testimonios se siguen aferrando. No hará ni 3 meses, bueno, concretamente en la noche de Halloween, Javier lo recordará bien, tuvimos la fortuna de topar con uno de los guardias jurados que había estado trabajando. Noche ideal, por cierto. Noche ideal, efectivamente, que tuvo además, estábamos en compañía de un montón de amigos y de compañeros dando un paseo por la ciudad de Toledo, aprovechando esa cuestión, antes de entrar, por cierto, en este programa, pocas horas después, y este compañero, al que no conocíamos de nada, lo conocimos allí, nos contó su propio testimonio, porque además él había sido compañero de uno de los guardias jurados que habían fallecido de manera absolutamente inusitada, un chico joven que no tenía ningún tipo de cardiopatía, ni se le conocía ninguna enfermedad, y que apareció a las pocas horas en el interior de esa iglesia con un rictus de horror tremendo caído entre los bancos, ¿no? Algo que fue tremendo y que de alguna manera la prensa se percató, se hizo eco y ¿Se ha sabido algo, Luis, de esa muerte? Si se ha sabido, no ha trascendido, ¿no? Yo tengo claro, ¿no?, y parece lógico y evidente que hay ciertas cosas que deben ser, digamos, quedarse en la esfera de lo privado, y la familia, imagino yo que pediría la autopsia, pero no ha trascendido. Pero como tú bien sabes, sí que, y ya lo hemos comentado en alguna ocasión, no fue el único. Y aquella supuesta monja, además, es curioso, ¿no?, porque la única... eso fue, además de uno de los lugares imprescindibles del Toledo inquisitorial, porque de esa iglesia de San Pedro Mártir salían todos los procesados y penitenciados de la Inquisición de Toledo cuando se celebraban los grandes autos de fe en la ciudad. Estoy recordando, por ejemplo, el de 1561, con más de 400 penitenciados allí reunidos. Insisto, en aquel lugar, que fue un antiguo convento también de dominicos, nunca ha habido enterramientos de mujeres, pero sí hay una mujer, que además le llaman la malograda. Fue una noble, doña Inés de las Rodelas, fundó una pequeña capillita además privada que hoy curiosamente sirve de depósito de la biblioteca de esa zona de la universidad, y doña Inés de las Rodelas está enterrada allí, y era muy frecuente, y ella por tanto también lo fue, que fuera amortajada con un hábito de monja. Era muy frecuente la gente joven que moría en el siglo XVI-XVII, que pues de alguna manera, para estar más cerca o agradar más a la providencia, pues se le enterraba con hábito de y los monja. testigos modernos lo que ven es eso, una monja. Los testigos
testigos modernos incluso no han puesto nombre. Quiero decir, tenemos, y además, en fin, es Vox Populi entre los propios estudiantes de la universidad, entre los sugieres y entre las mujeres de la limpieza. Yo no recuerdo ahora mismo el nombre que le han bautizado, pero cuando van a entrar en algunas aulas, si ya es de noche o en alguna, le avisan, le llaman, ¿no? No recuerdo si la llaman... Saludan antes de entrar. Catalina, ¿no? Sí. Me parece, o algo así. Entonces le dice, oye, que voy, Catalina, no me asustes. O sea, como ocurre en muchos lugares, en muchos entornos, sobre todo oficiales, en los cuales las personas que trabajan allí ya como han asimilado a la figura que se aparece, la han bautizado como para separarse de ese miedo y conviven con ella más mal que bien. Pero es que fíjate que ese edificio, en Toledo pasa mucho esto además, yo me imagino que en otros sitios también, ¿no? En ese edificio confluyen tal cantidad de cosas a lo largo de toda la historia, no solo que lo que ha nombrado Luis, en el que se celebraban muchos, que partían de allí los autos de fe en dirección a Zocodover, cosa extraña, por cierto, porque solían partir de los edificios... O sea, que había mucho dolor, Javier, allí. Evidentemente. Parte de los procesos inquisitoriales se celebraban allí mismo en San Pedro Mártir, pero no solo eso, sino es que además una de las probablemente menos conocidas marcas que tienen que ver con la cuestión satánica, con la cuestión diabólica de Toledo, se encuentra allí en una zona además prácticamente desconocida para los demás, porque gracias al buen hacer, a la buena amistad que nos une con él y a la paliza que le dimos, por qué no decirlo, del bibliotecario de la universidad, conseguimos llegar a una zona prácticamente inaccesible para poder fotografiar a una estrella de 5 puntas con un alfa y un omega en un sitio... Y da mucho miedo. Claro, inaccesible para pintar aquella... Ahora me contáis el sitio, pero yo quiero decirle a nuestros oyentes que en la página 29 de este libro que hoy sorteamos, entre los muchos documentos, porque yo creo que lo interesante es, bueno, evidentemente la investigación histórica, la recuperación de algo que es nuestro, ¿no? Y que tiene que guardarse, como han hecho los grandes cronistas de la historia de todas las provincias españolas. Pero siempre hay como elementos que tampoco sabemos bien por qué, porque estamos ya acostumbrados absolutamente a todo, que de repente te llaman, tienen un eco, tienen una fuerza. Página 29 dice lo siguiente: puerta de acceso a la iglesia de San Pedro Mártir, donde hemos hecho Carmen este programa, que fue algo inolvidable, y símbolo mágico que se encuentra en este edificio. Y no sé si me puedes, Javier, describir la foto que yo tengo aquí ahora mismo para que la visualice nuestro público, porque hay unos signos, descríbelos por favor, y también algo físico que acompaña estos símbolos, ¿no? La foto tiene una calidad dudosa, de todo hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, pero la razón es evidente. La razón es que costó mucho trabajo poder ubicarnos para hacer una foto, puesto que está en una especie de patio interior en el que no hay acceso posible. No hay ningún acceso. Y es prácticamente imposible esa pintada, a no ser que se construyera un andamio específico para poder entrar hasta ahí. Representa una estrella de 5 puntas perfectamente definida, sobre las cuales se encuentra un alfa y un omega. Supongo que no necesita más explicación para aquellos que nos movemos en este ámbito. Y se ve también una cabeza de un cánido. cabeza de un cánido. No sabemos si puede ser un lobo, puede ser un perro, puede ser... Pero es una cabeza, es un esqueleto. Exactamente. Es el cráneo y está colgado como de una madera o de un clavo. Eso es. Te aseguro, Iker, que desde la ventana de la que hicimos la foto no hay forma humana de llegar ni a colgar ni a pintar nada de lo que estamos describiendo ahora mismo, ¿no? Pues fijaos que en la tercera hora, aparte del túnel del tiempo y de una cuestión muy polémica sobre la desclasificación OVNI, vamos a hablar con un representante de las fuerzas aéreas de un país, Argentina, que van a investigar este asunto, pero también vamos a viajar a Tenerife, porque ha habido un acontecimiento exactamente hace 6 días, de esos que dices, ¿qué está pasando aquí? De película de terror. En Arico, en Tenerife, han abierto pacientemente 7 nichos antiguos de personas infectadas, además. 5 nichos, 7 cuerpos. Y 7 cuerpos. Se los han llevado, dejando todo. Y os digo una cosa, amigos, luego nos lo va a contar todo José Gregorio. La única descripción de un testigo es un tipo. Fijaos qué descripción, ¿eh? Esa noche ven a un tipo con capa haciendo un extraño baile en el camposanto casi derruida esa zona de las afueras, con la cara pintada de blanco, por lo menos una mitad, y acto seguido han desaparecido cuerpos de los años 20, no ha aparecido ni un hueso. Nadie sabe si una secta de tipo satánico, no hay vandalismo, no hay rotura, no hay esparcimiento de los restos óseos, está actuando ahora mismo en Tenerife. Yo pregunto, en algunos de estos lugares donde hay historias de aparecidos, de dolor, ¿creéis que ha habido, a partir del siglo XXI, un resurgir? Porque este símbolo que tenéis aquí y esto en un lugar inaccesible no parece de vándalos de discoteca que se aburren y hacen el satánico, no. Parece de gente que sabe. ¿Esto está bulliendo y utiliza estos lugares? Fíjate si hay resurgir de ese tipo de cuestiones, que tenemos constancia
que en el año 98, que no es del siglo XXI, pero es de hace 4 días, en Toledo la policía hizo una intensa investigación debido a la concentración y aparición de señales de índole satánico en muchos lugares de Toledo, ¿no? Y no tratadas como simples gamberradas o actos vandálicos, sino con conocimiento de causa. Exactamente, con conocimiento de causa, por el dónde estaban puestas, por el tipo de señales que eran, y porque Toledo, y hay un informe del Congreso de los Diputados del año 89 en el que aparece como la ciudad española en la que más se concentran las sectas satánicas, es lugar de peregrinaje habitual para ese tipo de cuestiones, ¿no? Como para encontrarse con esa... Claro, pueden pasar muchas veces como gamberradas o actos vandálicos, pero aquellos que sabemos movernos un poco por el Toledo mágico, sabemos que dónde están colocadas, a la altura en que están colocadas y en los edificios que están colocadas, probablemente tengan mucho más que hacer que eso. Incluso se llegaron a percibir y a notar entradas ilegales, allanamientos en algunas de las iglesias toledanas, llegando a pintar con carmín los labios de la Virgen María. Como la escena del exorcista. Efectivamente, en una clara alusión a cuestiones satánicas. Pero, es para tomárselo en serio. Pero claro, además estamos hablando, si recuerdas, Javier, de la que más llamó la atención de este resurgir de las sectas satánicas en la ciudad, fue que fueron capaces de escalar, porque realmente para pintar los labios de color carmín de la Virgen que está en el transparente de la catedral, tuvieron que escalar pues por delante de las narices, imagino, de los guardias de seguridad que están permanentes en la catedral, simplemente para dejar constancia de ese símbolo. Porque pues aquí queda rúbrica de algo siniestro, muy oscuro, que aprovecha lugares donde desde hace mucho tiempo se habla de aparecidos. ¿Qué dice nuestro público? Pues mira, Roberto Rodríguez nos dice: soy un chico de 21 años que estudia Ingeniería Industrial en Toledo y que mañana mismo se va a dar una vuelta por la calle Recoletos, que por si acaso va de día, que le está encantando el programa. Por cierto, si alguien, luego lo diremos al final, si alguien quiere conocer el Toledo oculto de manos de auténticos especialistas y estudiosos, aquí están nuestros amigos, luego lo comentamos. Carlos nos dice: Javier, ¿y las cuevas de Hércules están cerca de Lorenzana? Tú sabes, de 1000 cuevas más y cerca de la propiedad, entrada del universo con el que se alimentan las leyendas en Toledo. Un lo amigo, que pasa dice. es que eso sería para otro tema, Javier. Si empezamos ya con la cueva de Hércules, efectivamente, vamos a centrarnos en lo sobrenatural, aunque Fina las preguntas son Tomás muchas. nos dice: hablad del Santo Niño de la Guardia y de la Casa de las Cadenas. Otro niño, ¿no? El Santo Niño de la Guardia, también recuerdo que lo hemos hablado alguna vez, es una historia tremenda, A mí parece uno de los fraudes de la historia, con perdón para la gente de la Guardia. Niño martirizado que nunca se encontró, pero en fin, ya hablaremos, ya. Diana, que mañana se saca el billete para pasearse por Toledo. Joaquín, que estudia en la Universidad de Toledo y que se está quedando maravillado, pero no sabe si volverá a ir solo por ella. Y Juan Carlos, que es de Toledo también, dice: se cuentan mucho historias de apariciones en el Alcázar por parte de gente que ha hecho allí la mili. ¿Qué saben nuestros autores? Intentamos responder brevemente, compañeros. El Alcázar fue uno de los temas de investigación vuestra. Sí, y además lo hemos vivido casi de primera mano, ¿no? Porque recuerdo que hicimos un buen largo trabajo con esto cuando en la televisión hablamos de aquello, pero allí tuvimos la suerte de poder hablar directamente con una de las personas que sufrió un colapso nervioso, que además tuvo que ser ingresado durante bastantes meses en un hospital, cuyo anonimato evidentemente guardaremos, y que no fue capaz de contarnos ni siquiera 5 minutos de lo que vivió, porque, y lo hemos comentado Luis y yo, si el miedo tiene cara, debe ser la que puso este hombre cuando le dijimos de lo que queríamos hablar con él, ¿no? Pero también, claro, es que es bastante habitual, ¿no? Los comentarios sobre cierto militar de alta graduación que no debe tener otra cosa mejor que hacer, que se presentaba, cuando todavía el Alcázar era enteramente militar, se presentaba a los pobres soldados que estaban haciendo las guardias y tal, les obligaba a cuadrarse y tal, en ese momento se desvanecía, ¿no? Es el testimonio que, porque os iba a preguntar esto, casi finalizando este simple planeo por un libro que tiene esas cuestiones que son inabordables ahora mismo, ¿no? Sobre la historia, la leyenda, la antropología, los artistas toledanos, las sectas, los grupos secretos, en fin, las logias, los alquimistas, sería imposible, ¿no? Pero centrándonos en algo que además llama mucho la atención, es el testimonio de este hombre que dice Javier: si la fa del miedo fuese una, sería la de este hombre. El que más os ha impresionado, ¿recordáis algún otro? ¿Algún testimonio? ¿Alguien que se haya contado algo que se os haya quedado en la mente? Yo recuerdo dos muy rápidamente. Uno, tuviste... Bueno, le conociste, es una compañera nuestra, una amiga,
que vive en un conocido callejón de Toledo, que lo voy a decir, no tengo ningún inconveniente, que es el callejón de Alarife, donde ella, poco antes de que tú vinierais todos a hacer la presentación del libro, me estuvo preguntando que cómo era un Alarife de la Edad Media, que por qué se llamaba así ese callejón, que cómo vestían y tal, y entonces, según íbamos, yo le iba dando las humildes explicaciones de lo que yo podía tener como imagen a través de grabados y de pinturas y representaciones, y le mudaba la cara, ¿no? Javier asiente con la cabeza, porque ella estaba, de hecho, ha dejado la casa y se mudó, porque ella estaba convencida de que el Alarife, lo notaba, lo veía perfectamente en su cara. Y muy rápidamente, ya que ha habido tantos amigos y compañeros de la universidad, pues que se anden con ojo, porque además estarían encantados de venir a compartirlo con todos los oyentes y con vosotros, si tenéis a bien y os apetece, en la actual sede del campus tecnológico, donde yo imparto clases en una fábrica de armas. Los testimonios se agolpan, de cera de velas que aparece y que las mujeres de la limpieza lo limpian, al día siguiente vuelve a aparecer, pasos que se oyen sistemáticamente en las escaleras que hacen que los ujieres salgan y miren y allí no hay nada, pero los pasos siguen sonando, etcétera, etcétera. Y son una serie de compañeros que además son muy ujieres, que muy aficionados al programa, que están siempre diciéndole, oye, si alguna vez tenéis ocasión, que me encantaría contarlo, porque los testimonios son aterradores. Javier, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero el ejemplo, es más, en este libro viene un anexo de los mejores libros de la España mágica, cosa que nunca se ha hecho. Qué bonito que la tradición continúe, y haya nuevos cronistas en el siglo XXI que hacen que no se pierda todo esto que es lo nuestro, que es lo auténtico, que nos hace diferentes a los demás. Y qué bonito también que el trabajo sea reconocido y se pueda publicar, y otros muchos amigos que no nos escuchan a raíz de aquí puedan reinvestigar la mágica rueda del misterio y los contadores del misterio que continúa, ¿no? Bueno, y además estamos viviendo en España en los últimos 20 años, yo diría, una pequeña edad de oro de este tipo de libros como el que nos han traído Luis y Javier, en los que se describen los fenómenos y las historias heterodoxas de muchas ciudades de España. Toledo daría para una enciclopedia, no cabe duda, pero es verdad que muchas ciudades, en fin, desde Almería, Castellón, a muchas otras, tienen ya sus libros de la historia mágica local. Y eso está pasando ahora, Javier. Y está pasando ahora, efectivamente. Y si nos escucha, pues, en fin, desde profesores de universidad hasta gente joven inquieta por estas cosas, que viven en ciudades pequeñas o grandes, cuya historia mágica todavía no se ha recogido y no se ha compilado en un libro, que lo hagan, porque creo que están haciendo un servicio a la cultura. Pues queda clarísimo, es la visita, la minúscula visita por las 1000 rutas que se pueden hacer por Toledo. Por cierto, Javier, Luis, que nos lo preguntan mucho, porque por fortuna, también hay que decirlo, ahora uno va a Toledo. Es que antes daba miedo esto, antes se avergonzaba de esto todo el mundo, hasta que se ha dado cuenta la gente que esto también es cultura, también es etnografía, antropología, misterio, y que se puede aprender mucha historia escuchando la historia de un aparecido y luego hablando del entorno, como ha hecho ahora Javier con esa cripta. Toledo en la noche. Si alguien quiere estar con vosotros, ¿dónde tiene que ir? www.entornotoledo.com. Entornotoledo.com. Ahí nos encuentran los sábados generalmente y los viernes, dando una vuelta distinta por Toledo, en el que, se lo aseguramos, lo van a pasar fenomenal. O muy mal. Lo que tenéis que hacer es animar a las autoridades. ¿Te acuerdas, sí, que en esta visita a Toledo que lo hicimos, a las autoridades que, en fin, que custodian y protegen esa obra de arte maravillosa que es el entierro del Conde Orgaz, para que, en fin, la iluminen y la pongan en su sitio, y además podáis contar ahí también historias heterodoxas a su alrededor, que es una pena, Que iluminen, que se pueda ver el cuadro, que es que no se puede ni ver. Sí, la verdad es que estaba un poco... Luis Rodríguez Bausá, querido amigo, Javier Mateo Álvarez de Toledo, otro querido amigo, y una labor, ¿no? Yo creo que lo importante es la labor. ¿Sabéis lo importante? Que este libro no solo tiene texto y muchísimo trabajo, a veces poco reconocido, aquí intentamos eso, poner laureles a quien lo merece, sino documentos, fotografías, croquis, signos, es decir, como decía Javier Sierra, mira, ahora estoy viendo una especie de bandera de cofradía de ánimas, y a mí esto me encanta. El Toledo que casi nadie cuenta, pero que existe. Luis, Javier, haremos más rutas por Toledo, de otros temas. Gracias, amigos. Muchas gracias.